señores, aquí seguimos y estamos ya preparados para desarrollar nuestra entrevista central y queremos darle la bienvenida pues a un gran invitado que tenemos aquí en esta sala familiar y es don Pepe Abreu, quien es el presidente nacional de la Unidad Sindical, así que estamos con él y hoy aquí vamos a conocer pues aspectos muy fundamentales de la gran defensoría que por años ha tenido don Pepe en razón de lo que son las demandas salariales y por supuesto pelear ese aumento sobre el salario base. Así que bienvenido don Pepe, está usted en esta sala de Domingo Familiar. ¿Cómo se siente? Muy bien, encantado de estar con ustedes, sobre todo es un domingo familiar. El domingo es como un día recreativo, ¿Verdad que sí? Las familias se reúnen y programas como estos ayudan entonces a la educación, porque en el día laborable a lo mejor no pueden, no pueden ver, escuchar algunas orientaciones que ustedes dan aquí. Qué bueno, pues mire don Pepe, como nosotros sabemos que usted es el hombre noticia últimamente y como por años hemos visto esa lucha tan firme en términos de lo que puede ser pues la mejora salarial y una serie de detalles que inciden muy directamente en las familias y en la población dominicana. ¿Cómo ve este proceso? Hemos visto que se han presentado muchos intentos, pero todavía no han podido ponerse de acuerdo en estos procesos y sobre todo en esta posibilidad de que el salario pueda mejorarse para los empleados públicos. Hay muchos, como dice, intentos. Sí. Personajes que usted tenían antes aquí Sí. hablaba del aumento y él decía como la impresión que la gente tuvo cuando se aumentó a los servidores públicos. Así es. Pero muchos no entendieron que era 10%. Entonces cuando le salen 1.000 pesos a alguna persona o 1.500 a otro, entonces, ¿pero qué es lo que, y cuál es el aumento? ¿Entienden lo que? Porque a veces el lenguaje de un discurso, ¿verdad? La gente no puede descifrarlo hasta que no ve los hechos. Te dicen 10%, pero son en realidad 1.000 pesos. Entonces el personaje como que él tiene eso, ¿verdad? Divertía un poquito con eso. Y no solo tenemos una lucha con el sector privado, básicamente ahora, porque estamos envueltos en la revisión de la tarifa de salario mínimo para los trabajadores de la industria, los trabajadores del área de seguridad, los trabajadores del campo y los trabajadores del sector hotelería y turismo. Esos son los 5 renglones que estamos debatiendo en esta tarifa. Pero en esa discusión ya nosotros tenemos alrededor de unos 6 meses. Hemos tenido unas 10 sesiones de discusión distintas. El empresariado hasta ahora se ha mostrado muy renuente. Ellos alegan imposibilidad, que no pueden subir salario, porque subir salario significaría, dicen ellos, reducción de personal, significaría entonces, dice algunos, cierre como parciales de empresas. Ellos ponen toda una serie de argumentaciones que hasta ahora han impedido que lleguemos a un acuerdo, pero una de las más socorridas de ellos es plantear que hay que hacer en el país lo que se llama una nueva clasificación de empresas, para que supuestamente las empresas más pequeñas o medianas no paguen los salarios de las empresas más grandes. Pero cuando tú analizas los salarios que discutimos, ¿a qué salario nos referimos? Nos referimos a un salario mínimo que el más alto son 15.000 pesos. Todos los demás son 13.000, 10.600, 9.500. Entonces cuando tú analizas el contenido de esa cifra y tú dices, vamos a dividir, por ejemplo, 15.000 pesos en 30 días y vamos a ver cómo una persona, por ejemplo, cubre su gasto diario con 400 pesos. ¿Entiendes? Y uno fácilmente se da cuenta que esa persona no vive de que a plenitud, ni mucho menos. No. Esa persona prácticamente subsiste. Porque ese dinerito distribuido en alimentos, distribuido en medicina, en transporte, todo lo demás que se necesita, no es verdad de que da salud, para cubrir educación, artículos de limpieza, higiene personal, no da, ¿entiendes? Para cubrir el gasto diario de alguien. Entonces, ¿qué reclasificación uno puede hacer que varíe eso, por ejemplo, a pagar salarios menores? No hay posibilidad, porque tú no tienes cómo una persona. También, don Pepe, pero si vamos a establecer una ley
para que me acomode a cada quien a lo que entienda, que es lo que le puede favorecer en un momento determinado, entonces, ¿cómo es que no vamos a regir? Y sobre todo, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que en esencia el trabajador si bien la empresa aporta, ¿verdad? Los capitales y demás, pero el trabajador con su esfuerzo, en definitiva, es quien hace crecer esos capitales. Que es lo más importante. Claro, entonces si tú pones ese trabajador en una actitud de arrinconamiento prácticamente, no vas a conseguir que sea productivo, no lo puede ser, porque con los salarios actuales, si tú analizas, por ejemplo, salario promedio de la canasta familiar nuestra está alrededor de unos 30,000 y algo de pesos en este momento. Entonces, si el salario más alto, mínimo, son 15,000, estamos hablando de que hay un déficit muy fuerte. Muy fuerte. Sobre la base de la alimentación, que es un capítulo de los tantos que tienen las familias dominicanas, porque si vamos a hablar de educación, si vamos a hablar de la salud, y si vamos a hablar de tantos aspectos que involucran el día a día de una familia, entonces la gente debería de ganar por encima de lo que costaría una canasta familiar. Sí, porque como que la gente se limite sencillamente a mal alimentarse y vivir el día entero concentrado en cómo alimentarse, cómo suplir esa necesidad. Entonces eso hace que la persona entonces no se expanda, no se desarrolle. El estudio, la universidad, los colegios, o sea, son tantos aspectos, pero he visto que esto se ha ido abriendo y han ido surgiendo otras demandas también, como poner en riesgo el aspecto de la cesantía, que también suena muchísimo. Ya hemos oído a algunos empresarios pues abogando por sacar o eliminar lo que es la cesantía. ¿Qué complicaciones pudiera tener esto para el trabajador, para las personas? O sea, porque sabemos que eso representa parte de todas las conquistas que tiene el trabajador. ¿Sabes que la cesantía es un tema que para el trabajador dominicano es vital, se puede decir? Porque el trabajador dominicano lo ve como su único aliciente cuando el empresario decide ponerle fin al contrato. Cuando pierde su trabajo. Decide ponerle fin al contrato de trabajo de determinada persona. Sencillamente, sin alegar causa, un empresario puede decidir mañana ponerle fin al contrato de trabajo de cualquier trabajador. ¿Cuál es su única obligación? El pago de la cesantía. El trabajador vive del día a día. Si usted despide a una gente hoy y lo desahucia, por ejemplo, este trabajador que vive del día a día queda inmediatamente desplazado, imposibilitado de satisfacer necesidades que son inaplazables, que tú no la puedes posponer y decirle a un niño, necesita leche, alimento, pues espere que yo consiga trabajo. Usted tiene que buscarle a ese niño los alimentos, esté usted laborando o no esté, tenga salario o no tenga, usted tiene que responderle, porque es una necesidad perentoria que usted no puede posponer. Entonces, la cesantía es precisamente el elemento que busca cubrir ese periodo de carencia del trabajador, de cuando no está laborando hasta que consiga, por ejemplo, una nueva colocación. Si tú le quitas ese auxilio, o sea, le quitas esa posibilidad a ese trabajador, ¿a quién acude? En un país donde tú no tienes un seguro de desempleo. Así es. Porque hay países, y eso hay que entenderlo, donde la cesantía no existe como figura. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay cesantía. En los países nórdicos y en la mayoría de Europa central no existe cesantía. Ahora, existe un sistema de protección social, donde la persona nunca está sola, nunca está desamparada, siempre tiene a quien acudir. Así es. Pero en un país como este, tú no puedes despojar al trabajador de lo único que tiene. Entonces, eso tiene ya 5 años de conversaciones con el sector empresarial, porque ellos han buscado por todos los medios eliminar la cesantía, flexibilizar la jornada, eliminar la cuantía y durabilidad de los contratos laborales, cuestionar algunos derechos de la mujer. Están en una situación que es una especie como de regresionismo, que por eso ha sido tan difícil, tan larga esta confrontación
que se ha dado con los empresarios. Bueno, ¿y cuál es la expectativa que tiene usted, don Pepe, con relación a esto? Porque cada día se endurece más y hay voces que no salen, el gobierno no se involucra. ¿Qué esperan ustedes lograr con todo esto? ¿Y qué puertas van a tocar? ¿Cómo van a hacer que pueda permanecer todas las conquistas que ha tenido el trabajador y que pueda también lograrse el aumento al salario mínimo? Bueno, en cuanto a la permanencia de la conquista en el Código Laboral, por suerte la comisión que se convocó por un decreto presidencial establece que nada puede darse por concluido o por aprobado si no cuenta con el consenso de los tres sectores fundamentales, o sea, gobierno, empresarios y sindicatos. Si los sindicatos mantenemos una actitud de firmeza como ha sido hasta ahora, es imposible para el empresariado solo hacer, por ejemplo, la modificación. Si el Congreso no se presta a una maniobra en el orden contrario, tampoco es posible. También depende mucho del Ejecutivo y mucho de los políticos en sentido general. Nosotros a cada uno de estos sectores le hemos planteado que tengan cuidado con no promocionar en el país un estado de confrontación, dándole apoyo, ¿verdad?, a una iniciativa como la que los empresarios quieren tomar. Hasta ahora, la mayoría ha respondido que no se comprometerá con nada que no cuente con el consenso entre las partes. ¿Qué esperamos nosotros? Que se respete eso. En cuanto al tema del salario, está pendiente una conversación para el próximo jueves que viene. Esa es la jornada que esperamos sea la última. Ese tema se podría resolver fácil porque en la mesa de votación, en el caso de salario, somos tres: gobierno, empresario y sindicato. Si dos se ponen de acuerdo, por ejemplo, sector gubernamental y sindical, votan y la tarifa se impone por esa vía. Tenemos autoridad para pedir esto, para pedir que el gobierno vote con nosotros a favor de una tarifa para los trabajadores, porque en la ocasión anterior el empresariado y el gobierno se pusieron de acuerdo y votaron juntos, y votaron contra nosotros, en un punto donde nosotros estábamos en desacuerdo. Entonces, ¿verdad?, si ustedes actuaron esa vez en correspondencia con la visión empresarial, esta vez hagan lo contrario y actúen conjuntamente con nosotros. No, y esperamos que de verdad la conciencia pues entre en juego, porque ¿qué espera la población? Que el gobierno, que los legisladores y que todas las personas que están llamadas a defender y a preservar los derechos básicos fundamentales de la población y de las familias, pues que eso oprime, porque definitivamente de repente estar siempre del lado de lo que más pueden, entonces llevaría a un cuestionamiento muy fuerte y también perjudica a toda la población, que es la que está esperando que puedan tener como el chapulín colorado, que es que defiende todas esas partes. El pueblo podrá tirarse a la calle, podrán haber paros, pero definitivamente yo creo que hay una responsabilidad social y creo que tanto ustedes los sindicalistas como el propio gobierno son los más interesados en que la población y las familias puedan tener una respuesta satisfactoria para que la calidad de vida pueda mejorar un poco. Eso que dice es vital, porque si uno oye los discursos de cualquier político, congresista, todo el mundo dice que su estrategia, que su trabajo va dirigido a mejorar la situación de los más pobres, de los menos pudientes, que yo aspiro a llegar a tal cargo, porque cuando llegue yo voy a trabajar a favor de la población desposeída. No, yo creo que no hay un político que no declare eso permanentemente. Entonces tenemos que actuar coherentemente. Entonces, como dice, ¿verdad?, vamos a dejar el discurso y vamos a demostrar en hechos concretos, ¿entienden? Lo que hay con el tema del salario, usted lo puede demostrar en cuestión de horas, de minutos. Ese discurso, ¿verdad?, que usted dice. Vamos a esperar que la sensatez se con la salvedad de que no es nada que va a destruir la sociedad ni va a destruir las empresas. No. Porque en definitiva, mire, cuando un trabajador recibe salario, ¿dónde lo gasta? ¿Dónde lo consume?
En las empresas. En las empresas, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque un trabajador Ahí se tiene quedan. capacidad de un salario de 15 pesos de que para coger y guardar en el banco la mitad, de que para ahorrar y hacerse rico, o dar un viaje de turismo por ahí. No tiene condición, hermana. Es para la comida, la vida diaria, ¿entiendes? Entonces eso retorna inmediatamente al empleador que lo paga. Yo creo que es una manera muy justa de poder reconocer que el salario mínimo se merece que le toque alguna modificación. Pero uno ve con preocupación, don Pepe, y es que no solo el aspecto económico en términos del salario, sino que también la salud se tambaleó en un aspecto mínimo, que fue pues esta situación que pasó con la ARS humano, que también pues es algo que va en detrimento de la misma población, un elemento tan fundamental como es la salud. Vi que usted también se refirió a ese punto, ya sé que se ha resuelto, que por lo menos están en ese tipo de negociaciones y de que se pueda prevalecer esa ARS dando los servicios a la población. ¿Qué opinión le merece a usted todas estas señales que estamos teniendo en el ambiente? Es vital lo que puntualiza, porque se trata de un pequeño segmento, pero el tema de la salud de fondo sigue ahí. Ahí está. Es un tema estructural que está presente en la propia composición de nuestra ley. Nuestra ley pone prácticamente en manos del sector privado un tema que, como tú dices, es fundamental, la salud. La salud no es como que tú tengas una fábrica de camisas y venda camisas, o un restaurante para vender comida y compite con otro vendiendo comida o aretes o zapatos. Es salud. Entonces, cuando se trata de un tipo de elemento como este, que depende de ello la vida, un Estado no puede como desentenderse y dejarlo al libre juego del mercado, que el mercado determine el tema de la salud. Porque siendo así, ¿qué es lo que la gente va a hacer? Va a decir, bueno, los pensionados, como es ahora, no caben en el sistema, porque como son gente de mucha edad, requieren mucho gasto, mucha inversión, porque hay que hacerle mucha consulta, muchos procedimientos. Es lo más inhumano que he visto. ¿Usted entiende? Fuera. Los trabajadores de riesgo, como los de la construcción, tienen muy alto riesgo, un costo muy alto, son chiriperos. Esto tampoco no nos gusta, no nos conviene, porque esa gente requiere mucha inversión y es difícil de contarle. La mujer que trabaja en una casa de familia, esa señora no tiene condiciones porque no tiene una nómina. Entonces, estamos excluyendo, mediante ese procedimiento, a un 52% aproximadamente de la población. Y eso es en salud, nada más. Que cuando tú miras pensiones, cuando tú miras riesgo, la exclusión todavía es mayor. Porque por lo menos en salud, tú tienes siquiera el subsidiado, que alguna gente tiene un carnet, se lo dan, va a un hospital, etcétera, etcétera. Pero el tema es que en salud no debe haber distancia entre la gente, no puede haber discriminación, porque un tema en un riñón de alguien que sea de clase alta, de clase media, de abajo, de base, el que venga más abajo del que está abajo, el problema del riñón es el mismo. El impacto es el mismo. Y lo que hay que buscarle a esas personas es la solución. Entonces aquí tenemos 5 categorías en la salud. Aquel que tiene el plan básico, el que tiene el plan de servicio de salud, el que tiene el plan premium, el que tiene el subsidiado, mientras el que no tiene nada. Otros países del mundo en la salud, tú la resuelves en un hospital con todos los power. Aquí tienen que haber ciertas clasificaciones que realmente le violan el derecho tan fundamental como tener la asistencia en cualquier circunstancia a cualquier persona. Y eso sin mencionar pues todas las situaciones que se dan cuando usted va a una consulta. Realmente el paciente no prevalece en sus derechos, o sea, son muchos detalles importantes que hay como que ajustar. Lo que me indica a mí que ustedes como sindicalistas y como defensores de muchos de los derechos de la población pues tendrán mucho oficio, porque definitivamente hay muchas cosas que ajustar.
y que no todos tienen la posibilidad de tener un vehículo, un medio para quejarse o para decir qué situación le está afectando o en qué momento su derecho ha sido vulnerado o violentado. Yo quiero aprovechar Domingo Familiar, esta tarde, así, que hay muchas personas que lo sigan reunidos para decir a la persona que está en discusión en el Congreso, en la Comisión Bilateral de Diputados y Senadores, la modificación a fondo a la Ley de Seguridad Social. Todo eso que estamos hablando nosotros aquí está en discusión ahí. Usted no puede mantenerse indiferente a esa discusión. Cuando se convoca en la vista pública, usted tiene que ir, usted tiene que hacer saber por carta al Congreso, a su legislador. Usted conoce un legislador, ¿verdad? Usted conoce un diputado, un senador, preséntele sus inquietudes, haga que la lleve. Haga que esa persona note que él en el Congreso está siendo vigilado por usted, ¿entiende? Porque si no, se cree que no hay, que nadie está al tanto de los temas, y cuando viene a ver la discusión sobre la modificación de la ley, se pasa calladito, nadie dice nada. O termina quizá igual que lo que soy, o peor. Así es. Es así. Ya en la parte final, don Pepe, yo no puedo despedirlo sin saber su opinión acerca de qué va a pasar si las cosas no salen como ustedes le esperan, si esa división, esas votaciones no favorecen ese pliego de demandas que ustedes están proponiendo y que están defendiendo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería la próxima acción de no salir pues aprobado este aumento para el salario? Uno quiere que en este país predomine la lucha pacífica, ordenada, que la gente se abra al entendimiento sin necesidad de ir más lejos. Nosotros hemos dicho inclusive que no queremos volver a la época de las huelgas generales constantes que había en el país en un momento determinado. Pero si no hay solución, si no dejan alternativa, a nosotros no nos va a quedar más camino que seguir recurriendo a las grandes marchas que estamos haciendo, a las grandes movilizaciones, a las huelgas y a todo lo que sea necesario recurrir. Esperamos hacerlo siempre de plano pacífico, sin violar los derechos del otro, ¿entiendes? Pero no nos queda más alternativa que hacerlo porque es como usted dice, ¿verdad? Es un tema de derecho, es un tema de intereses, ¿verdad? Pero es un tema de derecho también. Entonces nosotros no podemos dejar que temas tan sensibles como un tema del salario, derechos laborales, derecho a la salud y a la pensión, al retiro, pues sigan siendo en este país postergados en un nivel que se ve como que van a ser eternos. Estamos en siglo XXI, esta ley tiene muchas de ellas 18, 20, 30 años y tienen que sentir y rendir el efecto que deben rendir. Bueno, pues yo agradezco a don Pepe estar con nosotros, de verdad muchas informaciones importantes, y yo espero que verdaderamente todos los que dicen que van a trabajar por la gente, por el pueblo, por el país, que verdad la familia pueda sentir y las personas puedan sentir que están representados y que sus derechos pues se prevalezcan, y que sobre todo elementos tan fundamentales como la salud, la educación, un sueldo base, pueda pues tener una condición diferente a la que vemos en el escenario, porque uno pudiera ir a una clínica y a tener muchas asistencias importantes en un momento determinado, pero hay quienes no pueden ir ni siquiera al hospital a recibir una asistencia porque quizás no tienen para el hilo, no tienen para la gasa. ¿Cuántas situaciones más se dan que no son ajenas al conocimiento de la población y sobre todo de los más altos funcionarios que tienen pues la encomienda de poder preservar la calidad de la vida de las personas en elementos tan importantes como lo que hemos tratado aquí con don Pepe? Muchísimas gracias, éxito. Gracias a ustedes. Suerte, y espero que verdaderamente la sensatez aflore el jueves en ese encuentro que van a tener y que puedan ganar los que verdaderamente lo necesitan más. Continuamos. Hoy la música en Domingo Familiar la pone el Ministerio Hijos del Rey, que sigue en vivo por el más entretenido del fin de semana. Hijos del Rey. Ha querido detenerme y mis sueños empañar, que no pertenezco al reino, que mi lugar es atrás. Me levanto y yo declaro, el reino arrebatado.
llaman princesa. Tengo un lugar reservado en su mesa. Me visto de lino fino, la corona es mi destino. Yo que haya dolencia, el reino arrebataré. Hija del rey, me llaman princesa. Tengo un lugar reservado en su mesa. Me visto de lino fino, la corona es mi destino. Y aunque haya dolencias, el reino arrebataré. Si el rey yo soy princesa, el reino me pertenece. Cuidar mi vestidura sin manchas y sin arrugas. No es fantasía ni cuento, es un reinado real. Danzaré frente a su trono, allá arriba. Hija del rey, me llaman princesa. Tengo un lugar reservado en su mesa. Me visto de lino fino, la corona es mi destino. Y aunque haya dolencia, el reino arrebataré. Hija del rey, me llaman princesa. Tengo un lugar reservado en su mesa. Me visto de lino fino, la corona es mi destino. Y aunque haya dolencia, el reino arrebataré. Del rey, me llaman princesa. Tengo un lugar reservado en su mesa. Me visto de lino fino, la corona es mi destino. Y aunque haya dolencia, el reino arrebataré. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cambió mi lamento en baile, el anonimato al trono. Me llaman princesa. Tengo un lugar reservado en su mesa. Me visto de lino fino, la corona es mi destino. Y aunque haya dolencia, el reino arrebataré. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cambió mi lamento en baile, el anonimato al trono. Me llaman princesa. Tengo un lugar reservado en su mesa. Me visto de lino fino, la corona es mi destino. Y aunque haya dolencia, el reino arrebataré. El reino arrebataré. El reino arrebataré. ¡Qué chévere! Identifícate con nosotros en las redes sociales usando el hashtag Domingo Familiar RD. Al regreso, crecer en familia y la llamada deportiva. No cambies.